Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la Organización Jurisprudencia del Trabajo, a esta charla sobre los aspectos a considerar, bueno, con todo este tema que ha surgido a raíz de la entrada en vigencia de la reforma del impuesto a las grandes transacciones financieras. En primer lugar, quisiéramos saber si nos están escuchando y bueno, a todas aquellas personas que hemos sentido que tienen sus micrófonos pues al aire, quisiéramos entonces que por favor lo apagaran y bueno, de repente en la sesión o cuando tengan alguna duda lo volvemos a conectar entonces el micrófono. Entonces, bueno, en primer lugar, mi nombre es Nair Canelón y bueno, quisiera que ustedes me confirmaran si me están escuchando. Se escucha. Ok, muchísimas gracias. Sí, ok, están todos confirmando, perfecto. Bueno, como les comenté, mi nombre es Nair Canelón y en esta oportunidad estoy acompañada con el doctor José Zambrano, quien es de parte del grupo de nuestra firma aliada Rangel Moroz Rangel. ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Sí, bueno. Muy buenos días. Ajá, aquí siguen respondiéndonos que se escucha perfectamente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a conversar el día de hoy? Bueno, ya hemos tenido esta conversación en otras oportunidades, pero bueno, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que nos han preguntado nuestros clientes, bueno, quisimos hacer entonces esta charla del día de hoy. Pero, sin embargo, es importante que recordemos y tengamos claro, porque aunque ustedes no lo crean, y aunque, bueno, ya tiene algunos meses de vigencia esta reforma del IGTF, hay todavía personas que, bueno, no están como muy claros con exactamente cuál fue el punto o los puntos de la reforma. Bueno, en primer lugar, hay que recordar entonces el tema de que fue modificado no el artículo referido a los hechos imponibles, sino el artículo referido a los sujetos. Y precisamente, brevemente, y recordando todo este tema, se agregaron dos supuestos en el artículo 4, el referido precisamente a los contribuyentes de impuestos, y los tenemos por acá, los numerales 5 y 6. Recordamos entonces cuáles son estos numerales. Bueno, las personas naturales, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, como podría ser un consorcio, que por los pagos realizados en moneda distinta a la del curso legal en el país o criptomonedas o criptoactivos diferentes del petro, sigue llegando acá gente, dentro del sistema bancario nacional sin intermediación de precisamente el corresponsal bancario extranjero, es el primer supuesto que, bueno, se agregó en esta reforma. Y el segundo supuesto que se agregó en esta reforma está previsto en el numeral 6, que habla precisamente de las personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica por los pagos realizados fuera del sistema financiero sin mediación de las instituciones financieras, bueno, precisamente en moneda distinta a la del curso legal o criptoactivos diferentes del petro. Entonces, esta fue la principal modificación, siempre recordando que, bueno, que eran las personas naturales, cuando vamos a comprar algo en divisas, entonces estamos sujetos a este impuesto. ¿Qué sucedió también o cuál es la normativa que también surgió a partir de esta reforma? Bueno, tenemos el decreto de exoneración que recordemos está publicado también en la Gaceta del viernes 25 de febrero del año 2022, que en principio, que es una cosa que también hay que recordar, en principio, bueno, se exonera del pago de este impuesto a la compra, venta y transferencia y custodia de títulos valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela, y bueno, están todas las condiciones que tienen que, o todos aquellos requisitos que deben presentar los beneficiarios de esta exoneración, pero en este decreto se incluyó de una manera, bueno, que nos sorprendió a todos y que, bueno, debió ser incluida en el texto precisamente de la ley. Bueno, tenemos entonces una exoneración que es no sujeción, que está vigente por un año. Y bueno, también tocaremos algunos de estos supuestos, bueno, porque ha sido a través del tiempo que, bueno, se han generado dudas, por ejemplo, con el tema de las tarjetas internacionales y todo este tema. Pero lo cierto es que entonces están aquí los supuestos de no sujeción, operaciones cambiarias realizadas por personas naturales y jurídicas, que estas operaciones cambiarias sí están dentro de los supuestos de exención de la ley, pero bueno, se reiteró acá. Los pagos en bolívares, perdón, con tarjetas de débito o crédito nacionales e internacionales, que he visto por ahí también que se ha levantado un poco de temas con este tema, desde las cuentas en divisas,
a través de puntos de pagos debidamente autorizados. Los pagos en moneda distinta a la del curso legal en el país o criptoactivos diferentes al petro, realizados a personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica que no estén calificados como sujetos pasivos especiales. Entonces aquí hay un supuesto donde vemos que cuando cuando se hace un pago, un sujeto pasivo no especial, entonces es un supuesto no sujeción. Esto tampoco, siento que a raíz de las conversaciones con algunos de los clientes todavía se generan dudas con referente a esto. Y bueno, finalmente otro supuesto de no sujeción, que estamos todavía aceptando personas, es precisamente el tema de las remesas, que bueno, en su momento también generó bastante polémica. Bueno, fue incluido entonces en este decreto. También tenemos finalmente el tema de la providencia número 0013, donde se designaron a los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción del impuesto a las grandes transacciones financieras. Y bueno, recordando las condiciones precisamente que están en esta providencia, que las podemos desmenuzar en aspectos. Bueno, primero que son a los sujetos pasivos especiales, después que son por los pagos recibidos en moneda distinta a la de curso legal en el país, o bueno, o criptoactivos diferentes del petro, sin mediación de las instituciones financieras. Recibidos por quién? Bueno, por las personas naturales, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. Entonces, aquí tenemos entonces como el panorama total de las leyes y de los instrumentos, bueno, de carácter sublegal y bueno, el decreto que, bueno, han sido dictados a raíz de esta reforma. Cuéntame. Sí, yo, bueno, por supuesto, como bien lo señala Nair aquí, por supuesto lo que ha sido este año ha incorporado estas modificaciones a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, que es que en el fondo, cuando uno revisa la estructura de este tributo, pues no tiene nada de grandes y no tiene nada de transacciones financieras como materia imponible, ¿no? Aquí, desde las leyes previas de impuesto a las grandes transacciones financieras, que vienen, si mal no recuerdo, de 2014 en adelante, pues bueno, aquí lo que se busca grabar es la extinción de las obligaciones, porque es que en el fondo, para como está diseñada la ley, o mal diseñada la ley, si me permiten el atrevimiento, pues estamos en una situación en la cual, si por ejemplo Nair y yo tenemos deudas mutuas, deudas recíprocas, y decidimos cruzarlas para que ya, o sea, yo no le deba a ella, ella no me deba a mí, bueno, teóricamente si alguno de los dos es sujeto pasivo especial o los dos somos sujeto pasivo especial, pues aquí hay un hecho imponible del impuesto a las grandes transacciones financieras. Vean aquí que no es una transacción financiera, o sea, no es una gran transacción financiera, sino somos dos personitas que tenemos esta situación de cruce de cuentas, pero bueno, igual terminamos siendo contribuyentes del impuesto. Aquí bien interesante que esta reforma de este año 2022, pues bueno, incorpora estos dos supuestos particulares que en el fondo si lo vemos desde la estructura general del tributo, no es que esta situación no estaba grabada, no es que no estaba prevista en la ley. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una deuda con Nair y yo se la pago en divisas en efectivo, bueno, yo estoy extinguiendo la obligación sin intermediación del sistema financiero nacional, con lo cual esa operación ya estaba sujeta al impuesto. Sí, claro, con la ley anterior lo que teníamos que hacer era como reexpresarlo en bolívares y determinar, exactamente, determinar y liquidar nuestra obligación tributaria mutuo propio, porque es que claro, que ¿cómo estaba diseñado el impuesto? Bueno, si la transacción se hacía a través de la banca es un agente de percepción. No había mayor ahí complicación. Y ahí no había mayor, exactamente, ahí no había mayor problema porque, bueno, había una percepción total del tributo y la banca se encargaba de enterar eso al señal y pues quedábamos tranquilos con eso. Pero bueno, cuando la operación se hace al margen del sistema financiero, pues bueno, el pagador como contribuyente tiene que determinar y liquidar su obligación tributaria frente a la administración tributaria. Bueno, ¿qué pasó? En esta reforma, pues básicamente lo que están es reforzando esta situación de que, bueno, estos dos supuestos constituyen obligaciones tributarias, donde amplían esto. Bueno, aquí ahora estamos en una situación en la cual personas que no son necesariamente sujetos pasivos especiales van a ser contribuyentes del impuesto
cuando realizan estos pagos en divisas, ¿sí? Como bien lo señalaban ahí del análisis que hacía de la norma, de las normas correspondientes, bueno, ahora tenemos una situación en la cual una persona natural hace un pago a un sujeto pasivo especial en divisas. Bueno, esto está sujeto al impuesto. Aquí es bien interesante, yo creo que debemos detenernos un poquito en lo que es la ley y el decreto de exoneración, porque, bueno, esto presenta serios inconvenientes desde el punto de vista de lo que es el derecho tributario como lo conocemos, ¿no? Si me permites un momento la ley en primer lugar, vamos a detenernos ahí, porque claro, el artículo 4 en el numeral 6 señala que son contribuyentes del impuesto las personas naturales, jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica por los pagos realizados a personas calificadas como sujetos pasivos especial en moneda distinta a la de curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela sin mediación de las instituciones financieras. ¿Sí? Aquí bueno, por una parte se señala esta situación de que las personas naturales jurídicas, entidades económicas sin personalidad jurídica, aquí no especifican si son contribuyentes especiales o no, ¿sí? Los que hacen los pagos, ya entendemos que el que es receptor tiene que ser sujeto pasivo especial para que se realice el hecho imponible. Claro, es normal entonces que el decreto realmente es un decreto de exoneración. No, pero que incluyó supuestos De no sujeción, claro, que es lo que yo creo aquí desde el punto de vista de lo que es el derecho tributario y la política fiscal. Si vemos desde el punto de vista del Código Orgánico Tributario, bueno, la no sujeción es una hipótesis, en efecto, de no gravamen, pero ocurre desde el punto de vista de lo que es el derecho tributario cuando no se produce el hecho imponible. Sí, pero ahí vemos algunos casos que entonces pareciera que sí se produce, pero entonces hay toda una confusión desde el punto de vista de la técnica legislativa y cómo se manejaron estos supuestos. Claro, porque es que si lo vemos desde el punto de vista del Código Orgánico Tributario, pues existen las exenciones, las exoneraciones y las no sujeciones. Las exenciones tienen como finalidad dispensar del pago, es decir, la obligación tributaria existe, nació porque el hecho imponible se verificó, pero no hay la obligación de pagar el tributo. Las exenciones son concedidas directamente por la ley, mientras que las exoneraciones son concedidas por el Poder Ejecutivo previa autorización por la ley. Sin embargo, uno revisa este decreto de exoneración, bueno, se entiende que hay unas que sí son exoneraciones porque las está decretando el Ejecutivo, pero bueno, también está hablando de unos supuestos de no sujeción que al final no le corresponden al Poder Ejecutivo dictarlos, ¿no? Interesante esto en particular porque realmente ni le corresponde al Ejecutivo y normalmente está de más que lo haga la ley, ¿sí? Porque la ley normalmente que establece, bueno, mira, una hipótesis de no sujeción es porque no se verifica el hecho imponible. Eso se entiende interpretativamente de las normas que regulan el hecho imponible, ¿sí? Si yo digo que el hecho imponible es X, yo no tengo por qué decir que el hecho imponible no es Y, ¿sí? Aquí hay una persona que dice que se cayó la comunicación, entonces queríamos verificar si están ahí, si nos están escuchando o efectivamente se cayó la comunicación. Estamos aquí, bueno, yo estoy escuchando. Ok, entonces es específicamente esta persona que se le cayó. Bueno, esperemos que pueda recuperarlo para que no se pierda entonces la conferencia. Sí, se escucha bien. Ok, muchas gracias por confirmar. Bueno, sí, efectivamente, entonces, por ejemplo, el caso de el numeral tercero, pagos en moneda distinta a la de curso legal en el país, ahí se produce, entonces ahí no sería como un supuesto total de no sujeción, sino se parece más a un supuesto de exención, sí. Porque después dice realizados a sujetos pasivos que no sean especiales. Entonces, claro, ahí se produce, pero con esta condición, que no sea sujeto pasivo especial el receptor del pago, entonces no está sujeto. Entonces, es un tema ahí Exactamente, esto genera la duda, porque es que, claro, en el fondo, en el caso del numeral 6, es razonable, porque, bueno, establece que los pagos son realizados a personas calificadas como sujeto pasivo especial, para que se considere que hay hecho imponible, porque es que eso es lo otro aquí. El artículo hace referencia a los contribuyentes del impuesto, pero no exclusivamente regula esto. Este artículo normalmente tiene que ser leído conjuntamente con el artículo 3 para entender cuál es el hecho imponible. Sí, aquí se entiende entonces que el hecho imponible es la extinción de una obligación
en moneda nacional o en moneda extranjera, con o sin intermediación del sistema financiero. ¿Sí? Si hemos resumido, eso es como los supuestos digamos, que están previstos. Y bueno, por supuesto, los otros presupuestos clásicos que teníamos, bueno, por ejemplo, un pago por una persona que no es sujeto pasivo especial, pero que está vinculada jurídicamente, es decir, tienen la misma junta por directiva. cuenta de este sujeto pasivo especial, que eso no fue modificado, eso se mantuvo igual. Exactamente, entonces bueno, realmente igual siempre hay que revisar estos artículos así conjuntamente. Pero es bien interesante, por lo menos el numeral 5, que establece que las personas naturales y jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, cuando realizan pagos distintos a moneda de curso legal, diferentes a los emitidos por la República dentro del sistema bancario sin intermediación. Aquí en este numeral 5 no se establece directamente que este pago en divisas, en esta situación, tiene como destinatario un sujeto pasivo especial, a diferencia del numeral 6. Entonces surgiría la duda, bueno, si yo hago un pago en divisas con las cuentas custodia, por ejemplo, a una persona que no es sujeto pasivo especial, ¿esto está sujeto al IGTF o no? La ley per se, la ley solita, no lo establece. Por eso viene este decreto de exoneración que termina siendo una sujeción, establece supuestos de no sujeción, que no necesariamente se desprenden de esta letra, pero bueno, esto es lo que hay que interpretarlos conjuntamente en esa materia. Yo creo que eso es una de esas cosas que son bien cuestionables desde el punto de vista de técnica legislativa de lo que es este decreto de no sujeción. Sin embargo, bueno, ya está escrito, ya entendemos que cuando hacemos un pago en divisas a un sujeto pasivo no especial, aquí no procede ni percepción, ni procede hipótesis, o sea, ni autoliquidación. Tipo de autoliquidación, ni hay que ir a declarar, ni hay que emitir ninguna factura, ni nada por ahí. Porque bueno, cuando me dicen no sujeción, es que no se produce el hecho imponible y listo. Y al no producirse el hecho imponible, pues no hay obligación tributaria. Eso sí es importante, entonces aquí tenerlo claro, que es lo que les comento, que algunos de nuestros clientes, bueno, los que han venido a nuestros cursos presenciales todavía tienen la duda, bueno, sí, no, pero, porque bueno, hay que hacer una interpretación detallada del decreto de no sujeción. Otro tema que hemos visto es precisamente el tema de las tarjetas de débito y crédito internacionales, pero es que está claramente acá que, bueno, que a través de puntos debidamente autorizados por las autoridades competentes, entonces ahí el tema, salvo los realizados por sujetos pasivos especiales. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta o hay que analizar o desmenuzar este supuesto de no sujeción. Pagos en bolívares con tarjetas de débito y crédito nacionales e internacionales desde cuentas en divisa, entonces no estarán sujetas. El otro punto es que sean precisamente puntos de pago debidamente autorizados y bueno, que no sean realizados por los sujetos pasivos especiales, porque si son realizados por sujetos pasivos especiales, entonces sí genera el IGTF. Exactamente, sí, aquí en todo caso es importante tener en cuenta que en la práctica estas operaciones, pues lo que establecen al final es un pago en bolívares, sí, aunque la tarjeta sea internacional, pues básicamente el banco es el que se encarga de hacer ese cambio para que el receptor tenga los bolívares en su cuenta, en su haberes. Entonces, bueno, es razonable pensar que aquí no hay sujeción, por lo menos desde ese punto de vista, salvo que, como lo señalan ahí, pues sea un pago hecho por un sujeto pasivo especial. Porque aquí, bueno, los primeros numerales, los que vienen de las leyes previas, establecen que cuando un sujeto pasivo especial realiza un pago, esta operación está sujeta al impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso sí es importante tenerlo ahí en cuenta. Entonces, tengamos, por ejemplo, si yo voy a comprar algo en divisas y llevo mi billete, ahí tengo que estaré sujeta a este 3%, entonces en el comercio, ya he visto algunas máquinas fiscales que colocan el IGTF. Okay. Bueno, me cobrará mi IGTF, pero si yo en cambio pago con mi tarjeta en mi cuenta, o a cargo, perdón, de mi cuenta en divisas, entonces ahí no se generará el IGTF. Una pregunta, ¿quién es un sujeto pasivo especial? Eso es una excelente pregunta, Mónica. Por supuesto, la providencia que regula los sujetos pasivos especiales establece que, bueno, son sujetos pasivos especiales aquellos que son notificados expresamente de esta condición por parte de la administración tributaria. La providencia tiene unos umbrales, por llamarle de alguna forma, de unidades tributarias que debe generar en ventas al mes o en ingresos al año, según tu última declaración de impuestos, sobre cuya base la administración establece, bueno, este contribuyente generó estos ingresos, realizó estas ventas por este monto superior, bueno, le vamos a notificar de su condición. Pasa también que el contribuyente hace estas ventas
en la mayoría de los casos, o sea, no es muy difícil alcanzar estos umbrales, dadas las deficiencias que tiene la unidad tributaria para medir la capacidad económica. Pero bueno, cuando se alcanzan estos umbrales, estás en esa situación aleatoria en la cual la administración te notifica o no te notifica de tu condición. Si no te notifica de tu condición, bueno, no eres contribuyente del IGTF por esos pagos en bolívares, sí lo serás por esos pagos en divisas. Cuando eres un sujeto pasivo especial, eres agente de retención de IVA, tienes que determinar y liquidar en determinadas oficinas, tienes que estar sujeto a calendarios especiales. Sí, bueno, los sujetos pasivos especiales tienen unas obligaciones adicionales. Aquí tenemos algunas preguntas. Ya va, porque ha ido rodando el chat, ha ido bajando. Una pregunta, por ser la base del IGTF, el total de la factura, ¿no estaríamos generando un impuesto sobre otra cosa que sería ilegal? Por favor, aclarar este punto. Se calcula el IGTF sobre el IVA, en donde estamos frente a una doble imposición fiscal. ¿Qué se podría hacer agentes de percepción en el caso? Ya va, porque se rodó. En el caso que vamos a calcular un impuesto sobre otro. Bueno, dos personas están preguntando básicamente sobre la misma, sí. el mismo. Sí, creo que vamos a hablar de ese tema de los impuestos. Bueno, fíjense que hay por lo menos experiencias similares que tenemos aquí, por lo menos en el caso del impuesto sobre actividades económicas, que es recaudado por los municipios de la República. La base imponible de este impuesto está prevista para que sean los ingresos brutos efectivamente percibidos por el contribuyente en jurisdicción de determinado municipio. Y en efecto, en esa ley, por lo menos en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que digamos vincula a las ordenanzas municipales, se establece que el impuesto al valor agregado no constituye base imponible del impuesto sobre actividades económicas. Muy acertadamente desde el punto de vista de lo que es la armonización tributaria, pues lo que se establece es, bueno, ciertamente yo recibo o yo facturo un 116%, porque es el 100 de la base imponible, más el 16% del IVA, bueno, yo al ingreso bruto que le voy a aplicar el impuesto de actividades económicas, mal llamado patente de industria y comercio, le voy a quitar a esa base ese 16%. Eso está establecido en esa ley. En esta ley no está expresamente dicho qué es lo que constituye, o si, no está expresamente dicho si el impuesto está excluido. ¿Qué pasa? Cuando uno revisa la ley de impuestos sobre, a las grandes transacciones financieras, en el artículo que señala cuál es la base imponible, sí se establece que la base imponible es el importe total pagado. Aquí hay que tener en cuenta qué se entiende por importe total pagado. Sí, ese es específicamente el artículo 2. La base imponible estará constituida por el importe total pagado de cada débito en cuenta u operación grabada. Ok, fíjense, aquí es interesante porque es que, claro, cuando uno analiza la base imponible de los tributos, hay que tener en cuenta que la base imponible como expresión numérica, como expresión económica del hecho imponible, bueno, tiene que guardar plena correspondencia, así como en el régimen municipal establecen que la base imponible es el ingreso bruto percibido por el ejercicio de la actividad económica. Bueno, aquí tenemos que entender que la base imponible del impuesto sobre actividades económicas es el monto pagado de la obligación que se está extinguiendo. ¿Sí? Sí, o sea, el impuesto al valor agregado es una obligación tributaria que tiene frente al Estado, pero eso no debería formar parte de la base imponible del impuesto a las grandes transacciones financieras. Ciertamente ahí se produce una imposición o un exceso de imposición. Aquí es importante tener en cuenta que donde ha habido más desarrollo en evitar la doble tributación es en el área de impuestos sobre la renta y desde el punto de vista internacional. Sin embargo, ciertamente, desde el punto de vista de la armonización tributaria interna, no debería calcularse el impuesto sobre el impuesto al valor agregado. En la práctica, bueno, pareciera que esa es como lo que hemos visto nosotros, es la pretensión de la administración tributaria. Sin embargo, nosotros creemos que se debería calcular exclusivamente sobre el monto de la obligación pagada. Bueno, sí, también algunos han referido que, bueno, que el artículo 14 dice, el monto de la obligación tributaria a pagar será el que resulte de aplicar la alícuota impositiva establecida a la base imponible. Entonces, ahí tenemos esos dos artículos que han sido como objeto de discusión. Sí, señor. ¿Qué tenemos más por acá? Hay muchísimas preguntas. Bueno, nosotros teníamos una agenda determinada, pero hemos visto que... No, creo que el mercado se ha impuesto. Pero súper interesante que estén. Somos centro privado, tenemos cuenta de custodia. Al realizar una transacción a una persona natural, estamos sujetos al IGTF. Bueno, pero esto entonces habría que analizarlo a la luz de este supuesto de no sujeción. Bueno, si es la persona natural, es un sujeto
pasivo no especial, entonces ahí no corresponde el pago del IGTF. Sí, ahí dependerá de todo, en todo caso de la cualidad de sujeto pasivo especial o no del receptor de esa transferencia. Y por supuesto, en todo caso, como es una operación bancaria, pues en principio el banco es el que tendría que hacer la percepción si el pagador es un sujeto pasivo especial. ¿Qué más preguntas tenemos por aquí? En caso de pago a proveedores a través de cuentas electrónicas en moneda extranjera, se debe realizar el pago del IGTF. A ver, una cuenta electrónica, entonces ahí. Esto va a depender de a qué nos referimos con cuenta electrónica. Si es una cuenta electrónica que no forma parte del sistema financiero venezolano, bueno, en todo caso sí hay que autoliquidar el impuesto. Tenemos, si el pago en moneda se recibe por medio del banco, es el banco quien paga el impuesto, o esto está modificado. Bueno, el banco opera como agente de percepción. Ahí no ha sido modificado eso. Sin embargo, claro, opera como agente de percepción respecto de las operaciones que realizan los sujetos pasivos especiales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si el que realiza el pago es un sujeto pasivo no especial, pues el banco ahí no puede hacer percepción, no está dentro del alcance de las facultades del banco. Acá, bueno, acá se está robando muchísimo el chat. En caso de una transacción entre dos sujetos pasivos especiales y el pago se realiza en divisas fuera del sistema bancario nacional que prela, el deber de percibir del emisor de la factura o autoliquidar del pagador. Esta pregunta es interesantísima. Creo que nosotros la teníamos este análisis lo teníamos en nuestra agenda precisamente. Sí, es una de las dudas fundamentales que se ha generado aquí. Mira, nosotros aquí hemos conversado mucho. Hay dos posiciones en particular que se pueden tener en cuenta, que es una a favor del contribuyente, o más bien una a favor del deber del contribuyente de autoliquidar, y otra a favor del agente de percepción de su deber de percibir. Si me permites un momento, la ley, es esta la ley, ¿verdad? Sí. Claro, porque estos no son los que han generado bastante controversia. Sí, porque es que en el fondo, en este caso que se señala, o sea, la hipótesis entonces es que tenemos dos sujetos pasivos especiales, de los cuales uno realiza al otro un pago en divisas fuera del sistema financiero nacional. Bueno, la operación vista superficialmente es susceptible de ser encuadrada en dos supuestos. Si revisamos entonces, puede ser susceptible de ser encuadrada en el numeral 2 del artículo 4, por cuanto se trata de un sujeto pasivo especial que realiza un pago sin mediación de instituciones financieras, ¿sí? Con lo cual, bueno, en principio, este pagador es contribuyente. Y por la otra parte, bueno, encuadra en efecto también en el numeral 6, que establece que, bueno, cuando se trata de personas naturales jurídicas o entidades económicas sin personalidad jurídica, por pagos realizados a personas calificadas como sujeto pasivo especial. Entonces, bueno, surge la duda aquí, ¿aplica el numeral 2 o aplica el numeral 6 en conjunción con la providencia? Bueno, en este sentido, nosotros pensamos que al aplicar el numeral 2, pues automáticamente el numeral 6 podría quedar excluido, porque es que si lo revisamos bien desde el punto de vista de cuál fue la intención del legislador en esta materia, fue este numeral 6 está más dirigido a esos pagos que uno hace en efectivo, por ejemplo, al supermercado. ¿Sí? Pero precisamente porque dice persona natural. Exactamente. Y aquí también... Y eso con la persona natural. En cambio, el numeral 2 ya habla específicamente de sujetos pasivos especiales. O sea, porque el numeral 2 hace referencia específica a los sujetos pasivos especiales, mientras que el numeral 6 no hace esta referencia específica. Entonces, por un criterio de especialidad, desde el punto de vista jurídico, nosotros podríamos entender que el numeral 2 es el que rige esta operación, excluido entonces el numeral 6, excluido entonces la percepción. Eso por una parte. Y bueno, desde el punto de vista de política fiscal, si lo vemos desde una perspectiva muy macro, bueno, aquí hay que entender que la idea de poner a los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción es para facilitar, para no dificultar la recaudación fiscal. Decíamos antes, porque muy bien hicieron la pregunta de qué es un sujeto pasivo especial, bueno, ser unos sujetos que están obligados, que están vinculados por determinadas oficinas, por determinados calendarios, por unos deberes especialísimos, bueno, ya hay un suficiente control en esta operación. En ese caso, bien puedes controlar al sujeto pasivo especial que va a tener que autoliquidar su impuesto sin necesidad de colocarle al frente un agente de percepción. Adicionalmente a esto, desde el punto de vista operativo, si lo revisamos,
este contribuyente que va a soportar esta percepción, en el supuesto de que la soportara, va a tener dificultades en el portal fiscal para declarar eso. Porque es que el hecho de hacer este pago en divisas y que le haga una percepción no le exime de su deber de declarar ese impuesto. Ese impuesto lo debería declarar. ¿Qué debería pasar en la práctica? Bueno, que él pueda aprovechar esta percepción, pero el portal no está diseñado para eso. Entonces, bueno, nosotros creemos que hay suficientes criterios para sostener que en esa operación prela la posición del contribuyente pagador en moneda extranjera en su cualidad de sujeto pasivo especial, frente a la del agente de percepción. Sin embargo, en la práctica hay que tener en cuenta temas muy importantes, que es que, bueno, el Código Orgánico Tributario sí establece que, efectuada la percepción, el responsable frente a la administración tributaria es el agente de percepción, o sea, es el responsable. Ya el contribuyente cesó en su responsabilidad por el pago de la obligación tributaria. Ojo con eso, igual hay que hacer la declaración. ¿Cómo aprovechar la percepción? Bueno, eso es algo que nosotros creemos que habría que consultarlo a la administración tributaria. Sí, yo creo que esto es uno de los puntos que vale la pena, no sé, hacer una consulta a la administración tributaria en los casos en específicos y, bueno, determinar todos estos aspectos. Sí, porque ciertamente ha generado muchísimas dudas. Y además, importante, que creemos nosotros que va a ocurrir en la práctica. Bueno, el agente de percepción, si uno le presenta, no, mira, yo no te voy a pagar ese 3% adicional porque es que yo soy contribuyente, entonces mi posición prela, el agente de percepción va a encontrar resistencia en esto por una cuestión muy elemental, que es que mientras no se haga la percepción, si no se hace la percepción, tanto el contribuyente como el responsable son responsables, o sea, tienen responsabilidad frente. Exactamente, son responsables solidarios frente a la administración tributaria. Y además de eso, el agente de percepción tiene un problema adicional, que es que enfrenta la posibilidad de una multa del 500% del tributo no percibido. ¿Sí? A ese 3%, entonces la administración puede decir, bueno, sí, tú no percibiste, pero es que el contribuyente te pagó, pero tú igual tenías el deber de percibir. Hay que ver la cara a un 500%, no, con la nueva unidad tributaria. Y si estamos hablando de pagos en dólares, bueno, pagos valorados en la moneda de mayor valor, que está todo este tema sancionatorio. Bueno, no es el tema del día de hoy. Aquí sigamos teniendo preguntas. Buenos días, tenemos una cuenta custodia, cancelamos unos bonos a los trabajadores, por medio de ella se debe cancelar el IGTF, aunque es cuenta en nómina. Hay fiscalizaciones pidiendo los soportes de pagos en nómina. Dentro de las fiscalizaciones todos estamos en cuenta nómina, están revisando 2000, 2021, 2022. Bueno, pero esto es un tema así como que, bueno, de las cuentas en nómina, reconozco, bueno, en principio lo que dice la ley es que no debe ser trasladado, pero bueno, ahí habría que como que hacer una labor con el banco, porque bueno, va a ser a un sujeto pasivo no especial, un pago a un trabajador. Bueno, lo que pasa es que, claro, como la entidad de trabajo probablemente va a ser un sujeto pasivo especial y realiza un pago a sus trabajadores por una obligación, bueno, la ley entiende que eso es una actividad o un supuesto de sujeción al tributo. ¿Sí? Cuando le pago a mis trabajadores, bueno, termino pagando el 2 o el 3% del impuesto que yo le estoy pagando a estos trabajadores. En teoría, en una situación como esta, el banco es el que debería realizar la percepción. Y bueno, es un pago que se está haciendo dentro del sistema financiero, pero bueno, se está haciendo en divisas porque entendemos que es en la cuenta custodia, o sea, es pagadero en dólares como moneda de cuenta. Y bueno, con lo cual hay una potencial sujeción al 3% en el caso de este impuesto. Por ahí arriba había visto una pregunta adicional, creo que estaba, no me acuerdo si estaba relacionada con este mismo tema de la nómina. No, es lo mismo de la nómina, están diciendo que hay fiscalizaciones, están pidiendo la nómina, las cuentas custodias, aquí hablan un poco del criterio sostenido por el CENIAT en algunas reuniones. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí nos dicen que el numeral 2 graba los mecanismos de compensación, innovación y condonación de deudas. Sí, bueno, vamos a leer nuevamente el numeral porque es que, claro, tiene eso y tiene otras cosas. Establece que, bueno, que son contribuyentes del impuesto las personas jurídicas y entidades económicas de los sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan sin mediación de instituciones financieras. Punto y seguido. Se entiende por cancelación la compensación, innovación y condonación de deudas. ¿Qué pasa? Cuando uno revisa el artículo 3, que es el que habla propiamente del hecho imponible, hace referencia, lo tengo por aquí,
Básicamente hace referencia a la cancelación de deudas efectuadas sin mediación del sistema financiero, por el pago u otro medio de extinción. ¿Qué pasa? Jurídicamente esto de la cancelación no existe. Eso es un término acuñado por el comercio. Bueno, te voy a cancelar la deuda. El término correcto es pago. Claro, o el cumplimiento o la extinción de la obligación, porque es que, claro, desde el punto de vista del derecho civil, las obligaciones se extinguen por distintos medios. Se puede extinguir por el pago, que es el medio natural, se puede extinguir, como señalábamos inicialmente, por la compensación, que tenemos deudas mutuas y se extinguen las dos, por la condonación, por ejemplo, yo perdono la deuda. Bueno, sí, ciertamente el numeral 2 del artículo 4 hace referencia a esos medios, pero también hace referencia al pago. Por eso que decimos que el IGTF no es un impuesto a las grandes transacciones financieras, realmente es un impuesto a la extinción de las obligaciones. Esa es, digamos, su materia principal en nuestro criterio. Entonces, claro, el numeral 2 hace referencia a pagos al margen del sistema financiero o extinción de obligaciones de cualquier otro tipo, porque, bueno, ciertamente yo no utilizo el sistema bancario nacional cuando hago una transferencia en divisas, pero tampoco utilizo el sistema bancario cuando condono la deuda. La obligación se está extinguiendo, pero el banco no está interviniendo ahí. Entonces, a eso es a lo que se refiere este numeral 2 del artículo 4. Sí, tenemos acá, bueno, que hay una persona que, bueno, que ya se logró conectar nuevamente. Tenemos también Aquí arriba había una al tema de la... los pagos realizados con depósitos a cuenta custodia se considera dentro del sistema bancario nacional, por ende fuera de la percepción del sujeto perceptor. Bueno, ciertamente, si el pago lo realiza un sujeto pasivo especial, el banco es el que va a realizar la percepción. O sea, el agente de percepción ya no es el receptor del ingreso, el que factura, sino la banca. Si por el contrario el pagador no es un sujeto pasivo especial y realiza este pago a un sujeto pasivo especial, bueno, es dudoso que el banco sea el que vaya a hacer la percepción ahí, no debería, realmente el que debe hacer la percepción. Y el enteramiento es el receptor de esa renta, el receptor de ese enriquecimiento. Otro de los puntos que teníamos en nuestra agenda precisamente era el tema, o que hemos conversado y que hemos escuchado en los últimos tiempos, que nos han preguntado, bueno, ¿le puedo colocar un sello a la factura? Entonces, este tipo de situaciones, sello, no, es como para nosotros, es un poco que no está previsto pues en ninguna de las normativas de cuando uno hace una revisión de las normativas referidas a la facturación, no hay ningún sello, posibilidad, ni nada, más bien todo lo que te dice es sin tachaduras, sin enmendaduras, sin intermediaciones, sin escribir por la parte de atrás. O sea, hay una cantidad de situaciones que, bueno, que a nosotros nos parece que esta solución del sello, pues no es viable. No, y fíjense que es importante, si me permites un momento, la providencia que designan los agentes de percepción, porque es que en el fondo, la providencia 13 del 3 de marzo de 2022 del CENIAT establece un único deber específico en relación con este tema del IGTF en las facturas. Si mal no recuerdo, ese artículo, ¿dónde está? Está por acá. Los sujetos que utilicen máquina fiscal, reflejar en la factura la alícuota y el impuesto, y lo repite tanto para facturas en forma libre, para máquina fiscal y formato impreso, como nos dice que de manera manual, pero sí, no hay ninguna posibilidad. Nosotros bueno, estamos escuchando, creo que hay alguien que quiso, ¿sí? ¿No? Ok, bueno, fíjense, entonces, claro, tenemos estos supuestos, bueno, cuando tenemos la máquina fiscal, cuando tenemos formatos o formas libres. Básicamente el punto aquí es que en estos casos hay que colocar en la factura el monto del impuesto, la base imponible, etcétera. Sin embargo, claro, ¿cuál es nuestra recomendación aquí? Bueno, esto debería ser lo único que creo que hay alguien que tiene el micrófono, porfis, para continuar, continuar. Perfecto. Gracias. Listo. En este caso en particular, cuando se emite la factura, lo más recomendable para nosotros es colocar la discriminación del impuesto, aunque no se haya realizado el pago en divisas todavía, porque es que en el momento, muchas veces ocurre que en el momento de la emisión de la factura, no se conoce la forma de pago, ¿sí? Últimamente esto a lo mejor no tiene tanta relevancia práctica porque, bueno, la gente antes de la emisión de la factura conviene todo. ¿Cuándo me vas a pagar y cómo me vas a pagar? Para evitar estos riesgos bueno, de la exposición del dinero en el tiempo
por todo el tiempo de la cobranza, para cuadrar los temas de las declaraciones tributarias. Es decir, si yo tengo que declarar y tengo que practicar retenciones, y lo más saludable es que yo emita la factura y tú me pagues en la menor cantidad de tiempo posible, porque bueno, antes esto cobró especial relevancia cuando se pagaban los anticipos de IVA en forma semanal, ¿sí? Ahora se pagan, bueno, por lo menos quincenal, no tenemos esta dificultad como la teníamos antes. Sin embargo, pues bueno, la gente ya convenía esto inmediatamente, bueno, ¿cuándo me vas a pagar? Y en ese momento es que te va a emitir la factura. No obstante, bueno, teóricamente puede ocurrir una situación en la cual yo emita la factura y yo no sepa cómo me vas a pagar. Si me lo terminas pagando en divisas, bueno, entonces sale esta situación de IGTF. Si no me lo pagas en divisas, probablemente entonces no sale esta situación de IGTF. Con lo cual, para nosotros es recomendable emitir la factura colocando el monto. No necesariamente tiene que ir sumado con todo lo demás, sino pues basta con que esté discriminado. En caso que usted pague en divisas, pues deberá pagar Deja ahí la posibilidad, en caso de que esto suceda, bueno, usted deberá entonces... Digamos, para cumplir los requisitos de la factura, porque es que en el fondo también, si uno no coloca esto, pues estás expuesto a una sanción por ilícitos tributarios formales. Sí, por prescindencia de los requisitos de la factura, que es uno de los ilícitos que está previsto en el Código Orgánico Tributario. Exactamente. Sin embargo, aquí vale la pena también tener en cuenta, bien señalábamos anteriormente, que bueno, yo como sujeto pasivo especial que realizo un pago fuera del Sistema Financiero Nacional, teóricamente estoy sujeto a la declaración por lo menos. Si me hicieron una percepción, yo igual tengo que declarar, porque mi responsabilidad cesó respecto del pago de la obligación tributaria, más no respecto de los deberes formales. Sin embargo, para yo hacer esta declaración, yo necesito poder acreditar que yo soporté la percepción, porque si no, pues estaré pagando yo a título de contribuyente y también estaré pagando yo por medio del responsable que me efectuó una percepción, ¿sí? Entonces, claro, sigue siendo importante. Por eso es que sale este tema del sello, ¿no? Porque la importancia fundamental de esto es demostrar que uno soportó la percepción y que mi responsabilidad tributaria cesó. Sin embargo, bueno, nosotros creemos que el sello no necesariamente es la mejor forma. También han surgido otras posibilidades, por ejemplo, nos han conversado la posibilidad de notas de débito y crédito. Nosotros creemos tampoco que las notas sean la mejor forma, porque es que desde el punto de vista de las notas, la Providencia 7.1, que rige las facturas y los otros documentos, establece que las notas son documentos complementarios a la base imponible del IVA. Las notas lo que establecen son variaciones en el precio de la venta de los bienes y servicios. Este impuesto realmente no es una variación en el precio de la venta. Las notas se emiten, por ejemplo, en los casos en los cuales yo realizo descuentos. Por ejemplo, yo incremento el precio. Me hacen unas devoluciones. Sí, en estos casos en particulares en los cuales la base imponible del IVA es modificada. Sin embargo, el IGTF realmente no afecta a eso. Está afectando el precio de la venta. Lo que es un impuesto adicional que se causa en unas circunstancias bien particulares, con lo cual la nota no nos parece el mejor mecanismo. ¿Qué creemos nosotros aquí? La mejor forma, lo mejor es hacer un comprobante de retención, de percepción en este caso. Realmente hay que hacer un comprobante de percepción. Probablemente no tiene que ser tan elaborado como los de retención de IVA, pero bueno, siempre se puede buscar la mejor forma o un comprobante que satisfaga la finalidad, que es una declaración jurada del perceptor de que él realizó la percepción y que la responsabilidad tributaria del contribuyente cesó, por lo menos respecto al pago de la obligación tributaria. Bueno, acá tenemos un comentario precisamente, creo que vinculado con el tema de facturación. Los fiscales del CNEA están instando a los agentes de percepción que cuando estén en el proceso de adecuación de máquinas fiscales coloquen la coletilla en el IGTF, en la parte posterior de la factura, en caso de la facturación manual. Bueno, lo que yo he visto en algunos comercios, bueno, que se han logrado adecuarse, ya estaban pasando por varios procesos de adecuación. Bueno, primero tenían que adecuarse a la Providencia 141, que hablaba, bueno, de las, cuando reciban moneda extranjera, bueno, que las facturas deberían decir el monto en dólares y el monto en bolívares. Ahora tienen esta nueva adecuación del IGTF. Bueno, yo sí he ido a algunos comercios donde me aparece el IGTF 3%, y bueno, como no he pagado con divisas, bueno, colocan cero o no colocan nada ahí. Claro, es razonable a los efectos de cumplir con el requerimiento, porque es que en el fondo es esto, estas normas, lejos de generar claridad, lo que hacen es sumir un poco en la oscuridad, generar esta incertidumbre,
que, bueno, coloca a las empresas en una situación de exposición fiscal interesante, ¿no? Aquí vale la pena siempre estar pensando en estas cosas, siempre estar revisando. Vale demasiado la pena consultar todos estos datos a la administración tributaria para, digamos, generar un pronunciamiento que les dé certeza o por lo menos tenerle el respaldo de que, bueno, mientras la administración tributaria no conteste mi consulta, bueno, yo estoy amparado en mi criterio interpretando el ordenamiento jurídico y en consecuencia no se me puede sancionar por haber interpretado la norma ante el silencio de la administración. Sí, bueno, y recordemos que el Código Orgánico, hay una pregunta, pero para completar la idea, el Código Orgánico Tributario señala expresamente, precisamente, quien tuviera un interés personal y directo podrá consultar a la Administración Tributaria sobre la aplicación de las normas tributarias o de una situación de hecho concreta. Entonces, ahí vemos esta posibilidad. Y bueno, se deberá exponer todo este tema y la Administración Tributaria dispondrá de 30 días hábiles para evacuar entonces esta consulta. ¿Qué sucede? O para refrescar un poco, ¿qué sucede cuando de repente no tenemos la respuesta de la Administración Tributaria? ¿Cómo sucede un poco esto? ¿Cómo se maneja? Bueno, en la práctica es importante tener en cuenta que, bueno, con todo este tema del alto nivel de burocracia, las complicaciones diarias, pues estos 30 días que establece el Código Orgánico Tributario son una ilusión romántica, ¿verdad? No vamos a tener una respuesta son normalmente en 30 días. Continuos. 30, Sí. no, perdón, 30 días hábiles. 30 días hábiles, exactamente, son igual. O sea, de continuos hábiles, normalmente no tenemos esa respuesta en el lapso que establece el código. El Código Orgánico Tributario tiene esta particularidad que, bueno, establece que mientras la administración no responda, es decir, pasado este tiempo y por todo el tiempo que no responda, yo no puedo ser sancionado por haber adoptado el criterio que yo le presenté a la administración tributaria. Esto es lo que en derecho llamamos silencio administrativo positivo. Normalmente, cuando la administración no responde a una solicitud... Se entiende que es negativo, pero en este caso específico de la materia tributaria es todo lo contrario. Es positivo. En consecuencia, bueno, digamos que presentar un criterio a la administración da por lo menos la seguridad jurídica de que no vamos a ser sancionados por aplicar este criterio. Eso es bien importante y bien interesante como práctica que se puede adoptar. Y bueno, en el mejor de los casos, la administración responde y generamos un pronunciamiento que da certeza, que nos permite anticipar cómo deberíamos comportarnos frente a la administración tributaria. Porque es que, claro, posteriormente, si la administración dicta un criterio y uno se acoge a ese criterio, tampoco puede ser sancionado por haber adoptado la interpretación de la administración tributaria. Entonces, eso digamos un poco la importancia de la consulta. Sí. Por aquí creo que tenemos si yo contribuyente especial le pago a otro contribuyente especial y él no me retiene el 3% por INGTF, ¿qué hago yo? ¿Pago el 3% al CENIAC que no me cobraron? Sí, bueno, es una forma para el contribuyente, si el proveedor no factura al contribuyente este 3% de IGTF o no se lo carga en la factura, es recomendable que el contribuyente lo pague para que cese su responsabilidad tributaria, porque es que en el fondo ahí el problema lo va a tener el agente de percepción, pero bueno, ya por lo menos el pago de la obligación estará listo. Ciertamente la administración o el Código Orgánico Tributario establece que la responsabilidad entre el contribuyente y el responsable es solidaria cuando no se ha hecho la percepción, que es el caso que están planteando aquí. ¿Qué quiere decir responsabilidad solidaria? Pues que el CENIAT puede ir contra el agente de percepción o contra el contribuyente como tal. Entonces, y claro, contra el que vaya, le va a hacer el cobro de la deuda. Y en el caso del responsable, bueno, como tiene responsabilidad solidaria, paga. Si el CENIAT va primero contra él, le pagará el impuesto al CENIAT y luego se lo cobrará al contribuyente. Sin embargo, ante la inacción del agente de percepción, es recomendable que el contribuyente... Se ve lo más recomendable, más sano en esos casos. Determine y liquide su impuesto para que cese su responsabilidad tributaria sobre esto. No sé si tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario, porque bueno, principalmente estos eran los puntos que de algunas personas inclusive lo asomaron, que queríamos conversar con ustedes, que han generado bastante polémica, y bueno, hemos visto cómo a través del tiempo, bueno, se han surgido algunas soluciones, bueno, a falta de que, bueno, que esta normativa tampoco es como muy específica. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, siempre recordándoles que estamos acá, tanto la Organización Jurisprudencia del Trabajo como nuestra firma aliada, Rangel de Moros Rangel, para, bueno, en el caso de que quieran hacer alguna de estas consultas a la Administración Tributaria con los casos específicos y debidamente sustentados, nosotros estamos acá
a la distancia, como siempre dice nuestra coordinadora general, de una llamada telefónica. Bueno, aquí como que no hay, hicieron todas las preguntas y bueno, creo que ya no hay más preguntas por acá. Bueno, recordarles también que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en el Instagram, a ver acá, sí, bueno, respondimos a todas las preguntas, fueron como una avalancha de preguntas mientras conversábamos. Una interesantísima lluvia de ideas, ¿no? Sí, y bueno, recordándoles también a aquellas personas que nos escribieron por privado, que bueno, que no lograron conectarse, que se les fue la comunicación, que esta conferencia va a estar en nuestro canal de YouTube, como han estado las anteriores. Ahí puede ver un poco el avance de todo lo que hemos discutido, porque ya son varias, de este tema del IGTF. Y bueno, por acá también está nuestro canal de Telegram, donde bueno, siempre estamos enviando información para todos ustedes. Pueden unirse también, ahí tienen el link para poder entonces entrar en nuestro canal de Telegram. Que también no solo en materia tributaria, sino en materia de derecho laboral. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Agradecida con todos ustedes, agradecida con sus comentarios, con todas estas reflexiones que hicimos el día de hoy. Un detalle, si nunca declaré 2% por IGTF con respecto a pagos fuera del banco. Muy bien, aquí por supuesto estamos sujetos, básicamente estamos sujetos a la potestad de la administración tributaria o la competencia de la administración tributaria para fiscalizar este IGTF que no se declaró anteriormente. La responsabilidad, o más bien el lapso de prescripción de esto, varía entre 6 y 10 años. La administración tributaria en cualquier momento puede fiscalizar esto y requerir requerir este impuesto a las grandes transacciones financieras por este 2% sobre los pagos que se hicieron fuera del sistema bancario nacional. Sin embargo, bueno, ese digamos el ámbito de exposición fiscal. Es cuestión de que la empresa evalúe el impacto de pagar este impuesto, registrar las contingencias correspondientes y realizar los pagos a la administración tributaria por estas situaciones. Sí, bueno, acá en el chat nuestra asesora de ventas, Rosa, está enviando todos los links para que ustedes se postulen en las próximas conferencias, para que conozcan todo lo que tenemos en nuestro mes de aniversario. Y bueno, también el link de nuestro canal de YouTube. Aquí, bueno, nos están dando las gracias. Bueno, como siempre digo, gracias a ustedes por participar y compartir con ustedes sus dudas, porque eso nutre toda esta discusión que ha generado precisamente esta reforma del IGTF. Hoy tuvimos compañía y fue una compañía bien activa, lo cual realmente debemos agradecer mucho de parte de ustedes, ¿no? De su interés, de habernos acompañado y de hacer tantas preguntas que hicieron tan dinámica este encuentro, ¿no? Sí, bueno, esperamos tener otra charla como esta de el IGTF precisamente por todo lo que ha venido generando y bueno, las soluciones que hemos encontrado. Muchísimas gracias, aquí todavía estamos recibiendo. Muchísimas gracias a todos, siempre, como les recomiendo, estén pendientes de nuestro Instagram y todas estas conferencias gratuitas que tenemos cargadas, por decirlo de alguna manera, en el canal de YouTube. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y que tengan un muy feliz día.